Santos. Hermanos, muy buenas noches. Estamos en este momento para darle inicio a nuestra reunión, a nuestro estudio de este jueves del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quisiera que nosotros nos unamos a estudiar en esta noche para que logremos entrar a esa unión con nuestro Dios, estudiando su palabra, sabiendo que nosotros tenemos que estar listos y prevenidos con la palabra del Señor para todo aquello que venga y nosotros podamos entenderlo y en un momento glorificar a nuestro Señor. Así es que le doy gracias a todos aquellos que ya se unieron por este medio de estas redes sociales y a los que también se van a unir después. También quiero darle las gracias a Segunda Siloé, amigos, familias que se están uniendo para escuchar y vernos por este medio. Gloria a Jesús, pero vamos a empezar, ¿verdad? Dándole la parte a nuestra hermana Carolina, que ella va a ser la maestra de ceremonia en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya, alabado y bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a presentarnos en esta noche, vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre, para alabarte, Señor, para darte gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado, Padre Santo. Te presentamos, Señor, en esta noche este culto que vamos a hacer para ti, Señor, porque primeramente lo vamos a hacer para ti, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos también aprender de tu palabra. Te pido que tú puedas bendecir, Señor, al grupo que en este día va a entonar alabanzas a ti, Señor. Que unjas las voces de las que van a cantar, Señor, y también las manos de los que van a tocar los instrumentos, Padre Santo. Que lo que salga, Señor, de nuestras bocas, Padre Santo, sea con olor fragante ante tu presencia, Señor. También te presentamos en esta noche la palabra tuya, Padre Santo. Al hermano que va a traer este estudio bíblico, Señor. Que sea tu Espíritu Santo preparando el terreno, preparando nuestros corazones, para que esa palabra que va a caer, Señor, caiga en buen terreno, Señor, y pueda dar frutos, Señor. Que cada día aprendamos más y más de ti. Que no nos conformemos con lo que ya sabemos, Señor, sino que tú nos puedas dar más hambre y más sed de ti, Señor, de estudiar tu palabra. Te doy gracias por todas las partes que se van a tomar en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Asimismo, vamos a buscar, si ustedes pueden, buscar en sus Biblias, en sus tablets, su teléfono, como desee, en el Salmo 117. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Gloria a Dios si todavía lo está buscando. No se preocupe, usted lo puede hacer en su casa también. Gloria a Jesús. Salmo 117. Amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con unas alabanzas para nuestro Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y con el ejército, más con tu santo espíritu. Con espada y con ejército, más con tu santo espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, más con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Con espada y con ejército, vas con tu santo espíritu. Con espada y con ejército, vas con tu santo espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, más con tu santo espíritu. Como por el río, por todo mi ser, como por el río, por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo adentro, posible, en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo adentro, posible, en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, lo llevo adentro, confirma en este momento el Espíritu Santo derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Oh, we praise you, Jesus, aleluya. Le damos gracias, Jesús, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Oh, si es verdad, estás aquí. Oh, Cristo, aleluya. Oh, we praise you, Jesus, aleluya.
corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Porque Santo eres tú. Porque Santo eres tú. Gloria a Dios, porque tú eres santo, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por esta noche que nos has dado, Señor, para que podamos estudiar tu palabra. Estamos alabándote en esa forma, Señor, porque estamos agradecidos de que tú nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros a nuestro lado. Y por eso en esta noche nuestro hermano Sammy va a traer la palabra de estudio en el libro de los Hechos, capítulo 15. Con nosotros nuestro hermano Sammy. Gloria a Jesús. Santo. Aleluya, santo eres Señor. Tú eres santo, mi Dios. Aleluya. Glorifícate, Dios. Aleluya. Glorifícate, Señor. Aleluya. Santo. Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Aleluya, Jesús. aleluya. Gloria, Señor. Gloria, gloria. Que me lo bendiga, hermanos, santos y santas, hermanos, amigos que están en esta noche. Vamos a estudiar, como decía nuestra pastora, el capítulo 15 de los Hechos. Vamos a, antes de todo, gracias, pastora, por esta oportunidad que me da. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Bello Jesús, te damos gracias en este día. Señor, y pedimos que tu santa presencia y sabiduría
que nos enseñe, Señor, qué tú quieres hablarnos en esta noche con este capítulo 15. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y estás allá en esos lugares donde están viéndonos. Señor, que tu presencia, Señor, nos enseñe en una manera especial lo que tengamos que aprender en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez, gracias por estar con nosotros en este día. Y quiero comenzar esta instrucción, esta lección, este estudio del capítulo 15 de esta manera. En la Biblia hay muchas cosas que el Señor no se equivoca. Y vamos a ver en esta noche algo un poquito quizás fuera de lo normal. Pero sí, Dios habla de muchas maneras. Estos no son de la hermana Carolina, no se preocupen, me los prestaron, pero no son de la hermana Carolina, gracias a Dios. Si no, tuviera yo más problemas. Santo. Vamos a leer el capítulo 15 de Hechos. Voy a leer del versículo 1 al 14. Y dice así la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Voy a leer una versión un poquito diferente. Si ustedes oyen algunas palabras, es porque estoy leyendo de otra versión de la Biblia. Muy buena para que ustedes oigan la diferencia. Y dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos. Y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Y la congregación les envió acompañantes y viajaban con toda Fenicia y también entre los samaritanos, contando acerca del arrepentimiento de los gentiles. Causaba así gran regocijo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, y a quienes les contaban todo cuanto Dios había hecho con ellos. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés, hablando de los gentiles, creyentes gentiles, cristianos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, levantándose Simón, les dijo: varones, hermanos, ustedes están enterados de que desde los primeros días Dios escogió a los gentiles que escucharan a través de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos y les ha dado el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, hablando de los judíos, no haciendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. Ahora pues, ¿por qué provocan ustedes a Dios, colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Pero creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos de la misma manera que ellos.
Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchaban a Pablo y a Bernabé, que narraban todos los portentos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Lo voy a dejar allí, hasta el 12. ¿Por qué la Biblia este capítulo comienza diciendo en versión Reina Valera? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué comienza entonces algunos? Yo buscaba y el comentario McHenry lo dice de una manera muy importante. Estos algunos hermanos, primos, tíos, yo no sé quién era, pero lo llamó solamente algunos. La Biblia no dice que fueron enviados, sino que descendieron. Y la Biblia solamente los llama algunos. Siempre se identifica a la persona, dice Pablo, Bernabé, Simón, Judas, Juan, y todos estos apóstoles siempre los llamaban por su nombre, o decían los cristianos de X ciudad, los cristianos de Yonkers, la iglesia de Yonkers. En este caso comienza este capítulo hablando de algunos. Como dije, no se oye o no se ve que fueron mandados por los líderes o por ninguno de los apóstoles. Fueron unos santurrones, yo les quiero llamar, queriendo imponer legalismo terrenal. Estos algunos que bajaron de Judea a esta región, querían imponer algo que los gentiles no tenían. Y no solamente imponer, pero querían decir, si no se circuncisan y no siguen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Wow. Quizás ustedes conocen algunos así, que dicen, si no haces esto, no puedes ser salvo. Algunas veces no se predica el evangelio, el arrepentimiento y la gracia de Jesús, sino que predican pantalones, aritos, pinto de pelo, no se puede pintar el pelo, no se pueden hacer esto, no pueden usar maquillaje. Estos fariseos judíos cristianos todavía no se le había quitado eso, legalismo. Pablo y Bernabé y Pedro y todos estos ancianos predicaban el evangelio, predicaban el amor de Jesús, predicaban la salvación, no predicaban circuncídense y sigan la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos. Le habían impuesto algo más que los gentiles no podían o no tenían. Solo porque los judíos desde niños se circuncidaban, no significaba que ellos directamente tenían la ida al cielo. Y así comienza este versículo hablando de algunos que bajaron de Judea. Estos querían ayudar, querían exponer sus creencias a los gentiles. Algunas veces estos no ayudan a la obra de Dios, sino que espantan a los hermanos, o en este caso a los gentiles, que querían servir a Dios, pero le habían puesto un pero. Algunos de nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con los hermanos, los nuevos convertidos. Si no haces esto, no puedes ser salvo. Como si la gracia de Dios se compra o es algo que tenemos que hacer físicamente. Tenemos que dejarnos el pelo crecer
o quitar unos hábitos, o etcétera, etcétera, etcétera. En muchas iglesias o muchos predicadores predican eso. Esto tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Y eso es lo que ellos estaban impidiendo. Estaban poniendo carga en los gentiles, en los hermanos gentiles creyentes, que sabían que no podían hacer, o era un cargo, un yugo fuerte, le decían. Esto enseña que no hubo, ni hay, ni habrá una iglesia perfecta en este mundo. Y si usted sabe de una, hermano, una iglesia perfecta, dígame dónde está, porque tal vez me voy con usted. Claro que no lo hay, no lo habrá. La única iglesia perfecta está en el cielo, y estamos aquí en este mundo, y vamos a hablar de diferentes sectas, y una de esas sectas era los cristianos fariseos, que todavía no habían quizás dado el corazón completo a Cristo, y no vivían por fe, sino que vivían: yo soy judío, yo sigo la ley de Moisés, soy circunciso desde nacimiento y por eso soy salvo. Esto querían imponer a los gentiles, a los hermanos, y como vemos en los capítulos, versículos del 1 al 3 y 4, que aquí comenzó algo fuerte. Y aunque vemos muy bien que se movía el Espíritu Santo en los capítulos anteriores, del 1 al 14, vemos que se movía el Espíritu Santo tremendamente. Pablo y Bernabé y Simón y Juan predicaban y se convertían. El primer discurso, la primera predicación de Pedro, se convirtieron muchísimos. Se movía el Espíritu Santo, pero siempre hay un pero. Había algunos que todavía no podían dejar el legalismo, dejar ese yo. Hubo una discusión, la Biblia dice, una pelea, una contienda, una controversia no pequeña. En otras palabras, no se sabe, no estábamos allí, pero quizás una pelea, quizás de palabras, ¿no? Y vemos de que Pablo y Bernabé tuvieron que llegar a Antioquía, aquí donde estamos hablando en este capítulo, y decir: hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué es la controversia? ¿Por qué estamos peleando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están discutiendo? Y ustedes van a decir: ¿esto pasa en la iglesia? Sí, hermanos, a veces sí. Porque todos creemos diferente. Todos tenemos diferentes nacionalidades, unos venimos de acá, unos venimos de allá, unos creen que así tiene que hacerse, otros creen que así. Pero, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con lo que Dios ha dicho? ¿Estamos oyendo palabra de Dios o estamos imponiendo lo que yo creo en ese hermano? Se ve claramente que no respetaron a los siervos líderes de Dios. Y tuvo que congregarse el primer concilio general de la iglesia. Me gustaba cuando yo leía esto, porque el comentario dice que este fue el primer concilio general de la iglesia. Se cree que fue en el año 48 después de Cristo, más o menos por esos años. Quiero hacer un paréntesis ahí y parar. Tuvo que haber un concilio, una reunión grande de todos los líderes y pastores y obispos y apóstoles que tuvieron que reunirse todos en estos tiempos, en ese tiempo, para bregar con algo serio. Y digo que es serio porque, aunque sirvió para bien, fue una gran conmoción. Y aquí estaban todos los grandes líderes, eruditos, ancianos, pastores, reunidos para bregar con algo, una pelea que había entre las iglesias. Las iglesias de México para abajo y las iglesias de México para arriba y de Canadá, y todas vinieron a reunirse los líderes para bregar con este asunto.
Ahora, quiero clarificar algo. Quizás porque estos judíos y fariseos cristianos pensaban así, ellos fueron, recuérdense, estos judíos fueron creados en el judaísmo y sus costumbres estaban bien arraigadas con ellos desde la niñez. Y habían creído en Jesús, pero no habían totalmente entendido que eran salvos por gracia, por fe y no por obras. Hoy en día, hermanos, podemos hablar de muchos concilios, de muchas iglesias. Unos se cubren la cabeza, otros se apartan, mujeres aquí, mujeres allá, otros no se pintan, la mujer no se pinta, es pecado. Hay tanto debate de esto, el vivir de los cristianos, cómo debemos de vivir los cristianos. Yo comparo eso con los fariseos, con los judíos, cristianos, fariseos que todavía se habían convertido, pero creo que no habían dejado eso todavía. Habían creído en Jesús, pero todavía creían en la ley de Moisés. Y creían que tenían físicamente que hacer algo para ser salvos. Hoy en día, hermanos, ¿estamos algunos iguales? ¿Qué creen? ¿Por qué es que muchos de nosotros nos creemos más espirituales que otros? Porque voy a una iglesia, porque he estado tantos años en una iglesia. ¿Por qué ellos no querían dejar las costumbres de antes? Hablando de eso, yo decía, los cristianos que vienen del catolicismo, yo creo que tienen un poquitito más de respeto y de reverencia. Thank you. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque a veces creo que nosotros hemos perdido en muchas iglesias la reverencia. Que creemos que podemos venir a Dios y Dios nos entiende. Dios nos quiere como somos. Sí. A los nuevos convertidos Dios los quiere como son y quiere que vengan los caminos de Dios. Pero entre usted más sirve a Dios, entre más años usted tiene en el Evangelio, el Espíritu Santo tiene que poquito a poquito va moldearlo. No tenemos que usar esto para darle a entender a alguien que vas a hacer lo que yo creo o espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, no estoy hablando de carnalidad o de falsa espiritualidad o de irreverencia de la iglesia. No estoy hablando de eso. Pero porque si yo creo que si necesitamos regresar a lo básico de la santidad, hoy es el día que tenemos que hacer eso. Muchos quieren obligar, empujar, manipular y que se haga como ellos dicen. Estos judíos, y me gusta como el libro nos llama, la secta. Porque a veces tenemos iglesias, pero forzamos, empujamos, obligamos a alguien a hacer algo físico en vez de espiritualmente. Hermano, ¿quién cambia a la gente? ¿Los líderes o el Espíritu Santo? Y ahí está, podría terminar ahora y decir, ahí está. El problema es que sí hay costumbres que nosotros traemos. Quizás en nuestros países hacemos de una manera, en otros, en una isla se hace de otra, pero cuando llegamos a una iglesia tenemos que convivir y tenemos que ser flexibles, que el Espíritu Santo nos moldee. Muchos quieren obligar y manipular a que se haga como ellos dicen. ¿Y el Espíritu Santo, a dónde está en todo esto? ¿Nos dejamos que Él obre en nosotros? Estos falsos predicadores que venían, por eso es que la Biblia dice, y algunos descendían, algunos predicaban el legalismo, que ellos que estaban completos y los gentiles les faltaba algo. La circuncisión, que tenían que seguir la ley de Moisés. Y no era suficiente
la gracia de Jesús en los gentiles? La Biblia dice que por gracia somos salvos. Él nos ha escogido por gracia. Por fe somos salvos. No dice que tenemos que hacer ritos para tener esa salvación. Hoy en día, ¿qué estamos predicando? ¿Predicamos la iglesia? Ven a mi iglesia. No, prediquemos a Cristo. Jesús sana, salva. Eso hay que predicar. Y si tienes tiempo y si puedes, nos congregamos. Great. Hoy en día tenemos que hacerlo virtualmente. Pero no significa que si no vas a la iglesia o no escuchas como lo que yo digo, no sos cristiano. No tiene nada que ver con eso. Solo porque yo creo de esta manera y a otros no creen como yo, no significa que ellos irán al infierno. Eso es lo que predicaban, lo que decía estos primeros versículos del capítulo 15. Ellos decían, si ustedes no se circuncisan y siguen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¡Wow! Ponemos a Jesucristo en una cajita. Y si no puedes caber en esta cajita, no sos salvo, no puedes ser salvo. Me gusta que en el versículo 5, este versículo los llama como son, una secta. Una manipulación de que lo que yo creo que debes hacer para ser salvo. Estos fariseos cristianos, quizás hoy en día tenemos una competición de tantas denominaciones, que este distrito, que aquel distrito. Si nosotros estamos en las asambleas de Dios porque creemos en los 16 fundamentos, y es muy importante que nosotros sepamos eso. Las asambleas de Dios creen en 16 fundamentos basados en la Biblia. Será otro estudio, ¿ok? Pero eso es muy bueno que entendamos por qué usted está en la asamblea de Dios. O porque es la iglesia la que más cerca me queda en Yonkers. O porque me gusta como el coro de alabanza cantan. O porque ese pastor me gusta, o porque los hermanitos me gustan como son. ¿Por qué creemos de lo que creemos? ¿Por qué? Estos fariseos cristianos judíos creían que es como ellos dicen, o si no se van al infierno los demás. Unos creen que cubrirse la cabeza cuando entran en iglesias. Otros creen que no se debe cubrir la cabeza. Unos creen que deben de hacer un rito para ser salvos o para tener la salvación. Otros son muy liberales. Oh, sí, tú puedes venir a la iglesia como tú quieras. Y mucha gente habla de los pantalones. Quizás yo vengo de la vieja guardia, pero si alguien está al frente, dirigiendo el servicio o líder de la iglesia, yo no digo que usted debe creer lo mismo, pero yo creo que tiene que tener un respeto básico, quizás la falda, quizás los pantalones al frente muy apegados no son buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesucristo, ¿a dónde está en todo esto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de esto? Estos fariseos cristianos querían imponer, mandar, requerir, demandar una ley de la ley de la circuncisión y que siguieron los ritos de Moisés. Y lo que Jesús había enseñado era secundario. ¿Qué es lo que Jesús había enseñado? ¿Por qué Jesús le habló a la samaritana que no era judía y le dijo que tiene sed? Tengo sed. Y le empezó a hablar del evangelio. No le dijo, ¿eres judía? Oh, no es judía, no te puedo hablar, no puede ser salvo porque no sos judía. Él no hizo eso. Ellos tenían que aferrarse a su exclusivismo nacionalista.
Este celo no era del Señor, no es de Dios, no era santo. Estos fariseos cristianos miraban de menos a los gentiles, los miraban de segunda mano. ¿Somos así nosotros a veces? Yo leía y decía, ¿qué es lo que yo hago para promover el reino de Dios? Miramos de menos a los otros. Amigo que me estás viendo ahora, la salvación solamente viene de Jesús, de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. That's it. No tienes que arrodillarte y orar 3 veces al día y decir 5 Padres Nuestros. Nada de eso. Tienes que creer y servirle a Jesús de todo corazón. Del versículo 6 al 8, esto no fue una discusión pequeña o un debate pequeño. Dice que fue tan grande. Yo creo que los líderes se incomodaron, sino que creo que muy incómodo de lidiar con eso. Pero Pablo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, hablaron con firmeza en este punto erróneo y diabólico. Con mucha firmeza dieron a entender que Jesús vino a liberar del yugo de la ley y la costumbre vanas que no servían, que no sirven. Circuncidado o no circuncidado, vas a ir al cielo si le sirves a Jesús. Si sigues la ley de Moisés y los ritos y los sacrificios, eso no es nada. Por eso que Jesús rompió el velo del templo para decir, ya no más con tanto rito. Es la fe que tú tienes en Jesús, cómo tú le sirves a Dios, eso es lo que vale. No de dónde yo vengo, ni qué es lo que yo hice para ganarme esa salvación. Pedro, como uno de los ancianos apóstoles maduros y lleno del Espíritu Santo, dice que de la boca de él mismo Dios había querido que los gentiles fueran una gran parte del movimiento pentecostés. Como un Job, como dicen, Dios conoce los corazones y les dio el bautismo del Espíritu Santo igual que a nosotros. El versículo creo que era del 6 al 8. No había diferencia de la salvación de un judío a un gentil. Si Dios usó a Pedro para hablar a los gentiles, significaba que la puerta estaba abierta para todos nosotros hoy en día. Gentil, judío, chino, ruso, no importa de qué nacionalidad tú eres, solamente que tú creas en Jesús, esa es la entrada, el comienzo para la salvación. ¿Algunos de nosotros seremos así? ¿O somos así? Que miramos a otros de menos, porque si visten o no visten como nosotros, queremos que sean como nosotros, y por eso nosotros creemos que no son salvos. A veces lo de afuera nos podemos equivocar. Sí, yo creo que hay un momento que tiene que haber un cambio, y yo creo que ese cambio comienza interno y se da a ver externo también. Yo creo que llega un punto que sí, tenemos que tener un cambio. Hermano, oiga bien esto. ¿Estamos en la iglesia para sanar a los heridos, espiritualmente hablando, emocional, o para echarles sal en sus heridas? ¿Estamos para hacer el trabajo del Espíritu Santo o para que el Espíritu Santo se encargue de ellos poco a poco? Queremos que cambie del día a la mañana. Sí.
Muchas veces espantamos a las almas en vez de traerlos a la iglesia, a los pies de Cristo. No a la iglesia, a los pies de Cristo. A veces predicamos mucho legalismo, que debes hacer esto, que debes hacer esto, que aquello. Si te pintas el pelo vas a ir al infierno. Si usas pantalones no puedes ser salvos. Y quizás estaba hablando mucho de esto porque yo creo que en estos días predicamos más de lo que yo creo que es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia en todo esto? ¿A dónde está el Espíritu Santo para cambiar los corazones de la gente? Se le llama este primer concilio general de la iglesia porque se reúnen para tratar algo tan extremadamente importante que habría de tener un gran precedente universal que afectaría a la iglesia hasta hoy en día y la venidera. Tenían que decidir si los cristianos fariseos, judíos, tenían la razón o los gentiles podían seguir como ellos eran. Creo que esto nos enseña que no todos tenemos que debatir y discutir. Yo he visto a muchos que empiezan predicando en las calles y terminan discutiendo. La Biblia no es para discutir. La Biblia es para darle la nueva de salvación a la gente, a los amigos que nos están escuchando. La Biblia es para dar el amor que Jesús nos enseña, no para decir esto y esto y discutir. No, pero yo creo que sí, que la Biblia dice que esto. Nosotros queremos interpretar la Biblia de tanta manera que espantamos en vez de convertir a la gente. Hermano, el Espíritu Santo trabaja en los corazones, no trabaja en lo de afuera. Primero, trabaja en lo de adentro y de adentro para afuera vemos el cambio. Muchos que eran drogadictos, muchos que eran ladrones y homicidas cambiaron porque Jesús cambió lo de adentro para afuera. Pero estos judíos, estos fariseos querían cambiarlo de afuera primero y así no trabaja. Pero me encanta cómo este primer concilio general de la iglesia tiene que tratar este asunto. Me gusta porque ahora en nuestro concilio a veces tratan cosas que a veces uno cree que no valen la pena, pero hermano, esta decisión valía la pena y ser discutida. Creo que esto nos enseña que no todo tenemos que debatir o discutir. Recordemos que Dios no nos mandó a convencer a nadie. No es lo bonito que tú hablas, hermano. Es la palabra que convence y convierte y dice que llega hasta lo más íntimo del tuétano de los huesos. No debemos convencer a nadie. Él necesita que nosotros prediquemos a Jesucristo y el plan de salvación. Punto. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo hará lo demás. Del versículo 8 al 14 vamos a seguir leyendo. Yo creo que me quedé en el 12. Y dice así, en el 13 en adelante. Y después de que ellos guardaron silencio, me gusta como lo dijo la Biblia Peshita, lo dice el silencio, pero mire cómo lo dice la Biblia Reina Valera. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aleluya. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y esto que vamos a leer está en Amos 9 del
11 al 15. Esto que vamos a leer continuamente. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, Dios el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué más rico que esto fue profetizado? Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos dio el privilegio a nosotros los gentiles de entrar en esta puerta. Esta exclusividad no es solamente para los judíos, es para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los Pedros y los Pablos de esos tiempos que dijeron, sí, voy a predicar el Evangelio a esos gentiles. Porque si no, hermanos, tuviéramos que ser judíos para ser salvos. Pero no es así. El 19. Por lo cual yo juzgo que no inquietes a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Hablaremos de eso en unos momentos. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde donde es leído cada día de reposo. Me quedo en el 22. Aquí viene lo bueno, hermano. Pedro le recuerda a estos judíos, a todos los del concilio, que Dios conoce los corazones. Lo bueno de Dios es que Él no ve lo de afuera, Él lo ve lo de adentro. Porque lo de afuera puede engañar. Como ustedes ven, yo me puse la corbata cristiana, pentecostés. Pero no me hace ni santo, ni más, sino que solo estamos representando que un respeto que debemos hacer así, cuando estamos especialmente hablando de la palabra de Dios. Pedro les dice que, les recuerda que Dios conoce los corazones y que Dios ha escogido a todos, hablando de los gentiles, para recibir el mismo Espíritu Santo. Ejemplo. Ya lo hemos leído, pero lo voy a recordar. En el capítulo 8 de Hechos, hablamos de Cornelio. Cornelio era un gentil, pero Dios le plugo que fuera bautizado igual que a los judíos. Le dio el bautismo en lenguas. No solamente creyó él y su casa, sino que lo bendijo y le dio el Espíritu Santo. Significa que no solo los judíos tenían este privilegio. Este privilegio es para todos nosotros que creemos en el Espíritu Santo y nos entregamos a los pies de Jesús. Pedro los reprende y los baja de ese caballo bien grande que estaban, porque dice, ¿por qué tentáis a Dios? Un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La religión judía no puede salvar. Nadie podía llevar esta religión perfecta. Porque ellos decían, si fallaban en una cosa, fallaban en todo. Y ellos se creían que eran santos porque llevaban la ley de Moisés. Pero si fallaban en una ley, fallaban en todas. Y ahí está el problema. Que nosotros, algunos de nosotros, nos creemos que somos tan santos que caminamos en el aire. Que porque vamos a la iglesia X, somos mejores que otros. Este es un yugo que los judíos tenían. Y me encanta cómo les dice que
ni tus padres ni nosotros podemos sobrellevar. En el versículo 11 les recuerda que la misma gracia de Dios para ser salvos que nosotros tenemos igual que a ellos. Del versículo 12 al 14, y dice, y toda la multitud cayó. Me gusta cuando el Espíritu Santo convicta a alguien. Hubo una convicción y el poder del Espíritu Santo que los hizo callar. Ya no hubo argumento, sino que dijeron, ellos tienen razón. Y dijeron, ok. Y callaron porque sabían que estaban mal. Y Pablo y Bernabé daban testimonio de todo lo que Dios había hecho con los gentiles. Solamente daban sus testimonios de la verdad. En Efesios 2:8 dice, porque por su gracia hemos sido salvos. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Nada más ni nada menos. Esto demuestra que las experiencias tienen mayor eficacia para persuadir que todos los argumentos posibles. Pablo y Bernabé empezaron a dar testimonio de todo lo que le había pasado a todos esos hermanos que habían predicado, a todos esos gentiles que recibieron el Espíritu Santo. El testimonio de Pablo y Bernabé hizo que se calmara esa pelea. Del versículo 16 al 18 dice, esta profecía escrita por el profeta, cuando habla, que le dije que estaba en Amos del 9, capítulo 9 del 11 al 15. Y en el versículo 19, aquí Jacobo, vamos a hablar de Dios, yo creo que no me quedé en el 19. Voy a leer, 22. Y quiero empezar, y voy a leer del 19 en adelante. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que os apartéis de las costumbres de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y eso quería hablar en este día. Yo sé que el tiempo está corriendo, pero en esos tiempos lo que los sacrificados a los ídolos era esto. Se sacrificaba a los ídolos y después se iba y se vendía en los mercados la carne. Y quizás la carne estaba un poquito más barata, pero es porque estaba siendo sacrificada a los ídolos y como ya no la necesitaban, venían y lo vendían en los mercados. Esa es la explicación que nos da el comentario cuando dice los sacrificados a los ídolos. Y antes también se hacía de que un animal se degolaba y se dejaba caer la sangre. Cuando un animal es ahogado, no era algo bueno de comer para los judíos. Porque recuérdense que la sangre es la vida. También hablar de la sangre, y quizás en ese entonces comían sangre o bebían sangre o hacían la morcilla, que nosotros hoy en día la llamamos. Eso es nada más ni nada menos que sangre cocinada en un hot dog. Un chorizo, más o menos así. Y eso hablaban de circuncisión, pero dijeron, hey, están mal de la circuncisión y la ley de Moisés, pero sí los gentiles deben de saber que esto no se debe de hacer. Y me gusta cómo Jacobo, con la autoridad, porque se cree que Jacobo era el que tenía el concilio, esta reunión, y dice, con su autoridad dice, como líder del concilio general, toma la decisión y dice, no sigamos imponiendo estas cosas a los hermanos gentiles. En otras palabras, paren estas cosas ya, esas niñerías, cosas erróneas. Paren de molestar a los gentiles. Pero sí puso buenas reglas que deben de seguir, y eso es lo que hablamos nosotros. Se apartan de la continuación de los ídolos, fornicación y adulterio. En ese entonces había mucho de eso, y aún en las iglesias. Y dicen, paren eso.
lo del abogado y también de lo de la sangre. Del versículo 22 al 23, y voy a terminar de leer este capítulo para terminar. Me quedé en el 22 por ahí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barrabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ella los apóstoles y los ancianos y los hermanos de los hermanos y los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaos la ley. En otras palabras, este versículo dice, estos hermanos no fueron mandados a nosotros. Nosotros no los mandamos. No fueron encomendados por nosotros predicar. Por eso es que el capítulo 15 comienza diciendo algunos. Estos son esos algunos que decían, nosotros no los mandamos. Estos que predican esas cosas erróneas, nosotros no los mandamos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os harán saber lo mismo, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí viene, que os tengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Así que pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, le dieron la noticia, le dieron la información. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allá, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas sí a Silas le pareció bien al quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, y enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y aquí viene el segundo round, hermanos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Termino así. Del 36 en adelante hay otro desacuerdo entre dos hermanos siervos del Señor. Pablo y Bernabé habían tenido un desacuerdo con Juan porque se había ido del encomiendo que lo habían mandado. Aunque hubo este desacuerdo, el Espíritu Santo fue glorificado porque esto hizo que
se separaran y predicaran a otros. Pero vemos que a Pablo todavía le había quedado eso, que no confiaba en Juan. Y Bernabé quizás le quería dar un chance más. Esto sucede en Hechos 13:13. Si usted tiene tiempo, léalo. Otra contienda privada, esta fue privada, entre ministros. Aunque se ve un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por Juan, todavía Pablo no había olvidado lo que Juan le había hecho. Y Bernabé quería perdonarlo y darle otro chance. Hermanos, siempre va a haber algo que a usted no le guste o está de desacuerdo con algo, pero eso no tiene que molestar la salvación de cada uno de nosotros. Solo porque a mí me gusta de una manera y al hermano Josué le gusta de otra, no significa que tenemos que ser enemigos, especialmente nosotros los cristianos. Podemos tener un desacuerdo o no creer lo mismo, pero la misma palabra de Dios, la misma sangre de Jesucristo es para usted que para mí. Entonces recordemos eso. Pueden haber desacuerdos, pueden haber cosas que no nos gusten, pero eso no debe impedir mi salvación con Jesucristo. Y la Biblia dice que hay que perdonarnos unos a otros, como les hablaba nuestra hermana Carolina en una de las predicaciones. El perdón es muy importante. Si usted no perdona, hermano, Jesús no lo puede perdonar a usted. Que el Señor me lo bendiga. El tiempo ya está avanzando. El Señor me lo guarde. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Le damos las gracias a nuestro hermano Sammy por el estudio de esta noche y esperando que todos hayamos aprendido de lo que dice la palabra del Señor. Pues como dice que ahora que nosotros somos salvos por fe, no por la ley que existía antes entre los israelitas. Pues gracias al Señor que esa gracia que nos ha llegado hasta nosotros nos permite no hacer las obras, sino el tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por ese estudio y esperando que nosotros tengámoslo muy en cuenta, que es una forma de que nosotros podemos leer un poquito más la palabra del Señor. Amén. Y así mismo, hermanos, ¿hay petición? Vamos a orar para dar por terminado este estudio, dándole, como les decía, las gracias a todos los que nos están viendo por estos medios, a todos aquellos que se unieron para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Dios lo recompensará grandemente, esperando que Él, que es el que cuida de todos nosotros, verá esa forma de usted de escuchar, de aprender y hacer lo que dice la palabra del Señor. Asimismo vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Padre bueno y bendito, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, como tú la mereces, Padre. Te pedimos, Señor, aleluya, que en esta noche que hemos escuchado tu palabra, Señor, podamos tenerla en nuestros corazones, Señor, aleluya, para que podamos hacerla vivir en nosotros, en nuestra vida, mientras tú estemos esperándote a ti, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Señor, y tenemos que estar apercibidos de lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vayas con los hermanos que tienen que salir de este lugar, pero también te pedimos que te quedes con nosotros. Te damos toda la gloria y la honra. Amén.
Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. bendiga. La lengua de los